Este güey empieza con una chica llamada Komi Shouko o Shouko Komi, no sé cómo es el orden de eso. Pero bueno, Komi es la chica más querida de toda su escuela debido a la enorme belleza que tiene ella. Pero lo que no saben es que ella tiene un problema de comunicación, lo cual impide hablar con otras personas. Pero bueno, aquí es cuando se presenta el prota de los protas llamado Tadano Hito, el cual es una persona común y corriente y la cual no tiene casi ningún amigo. Pero lo que no sabe es que gracias al guionazo que se tuvo, se conoció con Komi y literalmente fue amor a primera vista para nuestro querido Tadano. Pero bueno, como era de esperarse, Tadano intentando comunicarse con ella, pero ella ni siquiera le dirige ni una sola palabra. Es más, simplemente le mira con una mirada muy pero muy amenazante, lo cual, bueno, intimida demasiado, ¿no? Y con una escapada estratégica de Komi nos vamos directo al salón de clases, donde, coincidencia de nuevo, Tadano se sienta justo al lado de Komi, consiguiendo nuevos enemigos. Pero bueno, después de presentarse como en cualquier día de clases, era la hora de retirarse del salón. Pero justo le dieron un putazo en toda la cara a nuestro pobre Tadano, dejándolo desmayado hasta que de repente se despierta por un sonido de un gatito. ¡No puede ser! ¡Debería estar en el gimnasio! Y bueno, aquí es cuando empieza el momento incómodo entre estos dos personajes. Debido a la situación incómoda que está pasando, Komi decidió escapar estratégicamente de nuevo, pero en esta vez Tadano decidió pararla, ya que, bueno, es el prota, ¿no? Tiene que hacer algo para cambiar el rumbo de la historia. Y ahí es cuando descubre y se le prende el foco de que ella tiene un problema muy serio de comunicación, lo cual impide hablar con otros. Y bueno, para que Komi no se sienta tan mal, Tadano decidió también escribir en la pizarra para que los dos tengan su momento. Y ahí es cuando descubrimos que Komi, a pesar de tener problemas de comunicación, ella tiene el sueño de tener 100 amigos, lo cual a Tadano le inspiró demasiado y ahora tiene como un gran objetivo, y creo que ese es el objetivo de todo este anime, de conseguir 100 amigos para Komi. Bueno, en este caso 99, ya que Tadano fue el primer amigo. Y ahí es cuando finaliza el capítulo 1. En el capítulo 2, Tadano decidió ponerse una nueva meta, la cual es conseguir 100 amigos, lo cual ya mencioné en el primer capítulo. Por lo tanto, empieza a hablar con otras personas, pero justo se topa con la persona menos indicada y creo yo una de las personas más odiadas en este anime, Yamai Ren, o Ren Yamai. Pero bueno, yo le llamaré Yamai-san porque suena bonito. Pero lo que no es bonito es su actitud, ya que literalmente es una doble cara, ya que por un lado es bonita, pero por el otro saca su lado bien pero bien Pero bueno, no todo es malo, se une una nueva o nuevo amigo, amiga. No sé cómo especificarme con esa persona, pero bueno, llamémosla Najimi Osana Osana Najimi, no sé cómo se dice, pero bueno, más bien, digámosle Najimi. Oye, Najimi, ¿ya viste la serie de Vista? Sí, creo que ya me volví furro también. Pero bueno, Tadano le pide amablemente que Najimi sea amiga o amigo. Bueno, me estoy confundiendo con esto, pero lo niega directamente debido a que ella en anteriores épocas le estaba ignorando y simplemente mirándole con una mirada muy pero muy amenazante, lo cual es porque no sabía que ella tenía un problema de comunicación. Pero bueno, justo se idearon un plan para que Najimi esté a solas con Komi y empiecen a socializar, entre comillas, ya que Komi-san no puede ni siquiera decir una palabra, pero bueno, justo de repente se vienen unos grandulones, bueno, un grandulón y un dientudo, y seguramente se preguntarán, pero ¿para qué se han metido estos dos de acá? Pues simplemente se han metido por amor. Sí, es un poco loco, pero literalmente es eso. Pero bueno, después de una rechazada directa como excusa de que es hombre, al grandulón le valió madres y simplemente quería estar con esa persona. Pero lo que no sabe es que justo se le caen las llaves y de repente Komi-san hace un acto de valentía. Bueno, un acto, porque ni siquiera sabía lo que hacía. Pero bueno, ella intentó decir sus primeras palabras, pero el grandulón mal pensó las cosas y pensaba que era una amenaza de muerte. Sí, no sé de dónde saca la idea, pero bueno. Al final esos dos se han escapado y al final Najimi decidió ser amiguis de Komi-san. Así que bueno, todo estaba bien en el momento, ¿no? Ya consiguió dos amigos nuevos, pero la Najimi no se la quería dejar tan fácil a la pobre Komi-san, ya que le mandó a comprar un pedido demasiado, pero demasiado largo que ni yo lo haría, y eso que hablo, para que Komi pida un café pero con diferentes características. Y como era de esperarse, al final al llegar al café, ella ni siquiera dijo ni una sola palabra y con señas intentó mostrarle cómo era el pedido, pero el señor le valió y le dio lo que se le dio la gana. Y pues como Komi ni siquiera puede decirle hola, simplemente se tuvo que retirar y afrontarse las consecuencias. Bueno, en este caso Najimi se afronta las consecuencias ya que ella tuvo la culpa. Y así es como termina el capítulo 2.
en el capítulo 3 se presenta una nueva personaje llamada Agari Himiko o Himiko Agari, aún no sé el nombre de esa cosa. Pero ese no es el caso, ya que ahorita mismo está sufriendo parecer un tipo de acoso. Y adivinen de quién es el acoso. Y Agari, como se sentía muy insegura, pues decidió intentar evitarla cada rato, inclusive escondiéndose en un baño. Pero, de repente, Komi-san está justo en la puerta donde está sentada. Pero bueno, al final Komi-san decidió dejarla en paz, ya que le estaba molestando mucho. Agari pensó que ya había terminado toda esta pesadilla, pero de repente la profesora castrosa le pidió que le diga a sus compañeros de que tiene una wea de educación física. Y a la hora de la hora lo dijo, pero solo dijo... Sí, solamente dijo eso, y yo tengo idea. Pero bueno, Agari se puso recontra nerviosa y literalmente ya ni siquiera puede moverse. Pero, Komi-san apareció de repente dándole el último empujón para que Agari diga la frase y se vaya épicamente. Pero bueno, luego de eso, Komi-san decidió reunirse con Tadano para explicarle de que simplemente estaba intentando acercarse a Agari. Aunque Agari de repente apareció por ahí y simplemente vino para agradecerle a Komi-san de haberle dado ese empujoncito para poder soltar un poquito su timidez. Y así es como de repente Komi-san obtiene una nueva amiga, o más bien... Estaría feliz de servirte como tu perrita fiel. Qué turbio es esto. En otro día, Komi-san adquirió un nuevo celular, por lo cual ahora tiene otro nuevo objetivo: agendar a sus amigos en su nuevo celular. Así que Tadano, como siempre, ofreciendo su amabilidad, intentando ayudar a Komi-san. Pero esta vez Komi-san decidió independizarse y depender de ella misma. Bueno, eso es independizarse, ¿no? Así que bueno, empezó pidiéndole una por una, intentando dar acertijos, aunque con una no funcionó. Pero bueno, al final de todos dejaron lo mejor para el final, o más bien lo mejor para el principio, ya que Komi-san quería el número de Tadano desde el principio. En otra oportunidad, ahora toca escoger al presidente de la clase, o más bien presidenta, ya que querían a Komi-san como presidenta, pero obviamente ella era muy tímida y ni siquiera podía rechazar la oferta. Así que Najimi se sacrifica por el equipo, o más bien jodiendo al equipo, ya que literalmente ahora quieren a Komi-san en un rango más alto que a una presidenta escolar. Y al final terminó Komi-san como una diosa de la clase, pero aún queda pendiente un presidente de la clase. Y ahí es cuando Tadano se ofreció, o bueno, más bien lo obligaron a ofrecerse. Pero bueno, en la noche Komi-san se puso a jugar un rato con su teléfono hasta que de repente marcó un número sin querer queriendo, y al final ese número era de Tadano. Y obviamente, como ella no podía ni siquiera decirle nada, pues simplemente le dijo: El número que usted marcó no está disponible o está fuera de servicio. Y obviamente Tadano se quedó con cara de what the fuck, ya que literalmente nunca había escuchado su voz de esa manera y simplemente se emocionó por el momento. Pero bueno, en otro día es el día de los juegos, ya que Komi-san quería jugar con ese grupo de amigos que estaban jugando una wea que ni siquiera sé el nombre de ese juego. Pero bueno, como ella no podía decir ni una sola palabra, Tadano decidió pedirles para poder jugar junto a ellos. Y obviamente les ha dicho que sí, pero mentalmente les dijo que no. Bueno, solamente a Tadano, nomás querían a Komi. Y bueno, después de jugar varias weas que ni siquiera yo entiendo, ya que esos juegos son más de Japón que Latinoamérica, al final decidieron apostar algo en un juego, y era el que perdía pues mostraba su carita de besito. Y obviamente Tadano, como no quiso que Komi perdiera su reputación, pues él decidió sacrificarse a sí mismo. Y aquí acaba el capítulo 3. Pero bueno, en el capítulo 4 es hora del chequeo médico. Y bueno, aquí aparece otra nueva personaje, que más bien es un personaje secundario y de relleno, que la vamos a llamar Makeru Yadano, que cuyo objetivo de ella es simplemente superar a Komi-san. Pero bueno, ella perdió en los dos primeros, pero en los dos últimos no, la cual es el peso y la altura sentada, que eso es creo que malo. Pero considerémosle un empate. Y un día tranquilo, Tadano como siempre caminando, hasta que de repente... ¡pum! Y de repente cambiamos de cámara y ahora mostramos a Yamai Ren, o Ren Yamai. Y después de hacer unos sonidos muy raros y lamer su pelo, ¡qué asco! Por fin se tomó el valor de saludarla, pero de repente llega Agari. Y obviamente puso su cara de malota y simplemente Agari se sintió muy intimidada y decidió hacer una retirada estratégica. Así que bueno, como ya se retiró, ahora sí tiene oportunidad, pero de repente llega Najimi. Pero bueno, al final Yamai por fin saludó a Komi-san y como ya es obvio, Komi-san ni siquiera dijo una sola palabra y ni siquiera respondió al saludo. Yamai-san le dijo a Najimi que por favor se vayan a un callejón a hablar cositas a oscuritas. Yamai simplemente quería que Najimi le presentara a Komi-san, pero obviamente no lo pidió de la manera muy amable, ya que simplemente la amenazó a muerte. Pero bueno, como Najimi no quiere morir aún, pues simplemente le presentó a Yamai a Komi-san, que obviamente le puso muy nerviosa y más bien Yamai, en vez de tenerle un poquito de miedo, le gustó más. Bueno, cosas del anime. Pero ahora se preguntarán, ¿dónde está Tadano?
Pues Tadano ha sido secuestrado. Y al parecer está en una habitación de literalmente una loca desquiciada, ya que simplemente tiene recortes de ella y de Komi-san haciendo... ¡A la miércoles, weón! Hasta yo tengo un poquito de miedo si estuviera ahí. Y ahora, volviendo a la escuela, Najimi le pidió a Yamai-san que por favor si pudieran ir a su casa para simplemente pasar el rato. Y obviamente Yamai-san dijo que sí, ya que obviamente quiere el olor de Komi-san en su cuarto. Sí, eso es un enfermo, pero literalmente lo que quería ella. Pero bueno, ya en la casa de Yamai-san, pues simplemente Tadano escuchó los pasos y adivinen quién era. Pues la mismísima Yamai-san. Y literalmente Tadano está muy asustado ya que no sabe lo capaz que es ella por Komi-san. Así que simplemente la escondió en el armario por ahora. Y luego llegaron sus amigas a su cuarto, todo normal, todo correcto. Y Najimi, como siempre de curiosa, pues simplemente decidió inspeccionar el lugar. Y adivinen quién estaba. Tadano llorando. Pero bueno, de repente aparece Yamai-san mágicamente con unos palillos chinos. Pero Komi-san ya le estaba llegando un poquito al pincho y simplemente decidió dejarle una nota final. Y bueno, al final Komi-san decidió hacer una escapada estratégicamente, dejando a Yamai-san triste, sola, solita. Bueno, no tan sola, ya que Najimi aún estaba ahí. No sé por qué aún no salió del lugar, pero bueno. Ya en la escuela, Komi-san le pidió a Tadano que por favor se reúnan en las escaleras para simplemente decirle que ya deje de ser su amiga, ya que parecer le está trayendo muchos problemas al pobre Tadano. Lo cual, bueno, un poco cierto sí es. Pero Tadano, como es el prota de este anime, pues decidió simplemente decir que no. Pero bueno, Najimi aparece arruinando el momento romántico junto a Yamai-san para que simplemente ella pida perdón. Pero bueno, Tadano como siempre dudando de sí mismo, pero Komi-san al final decidió perdonarla. Pero Yamai-san confundió las cosas de nuevo y pensó que simplemente Komi-san seguía enojada ya que no la puede dirigir ni siquiera la palabra. Y luego empezaron a explicarle el contexto de que Komi-san no podía hablar, o más bien tiene un problema de comunicación. Y bueno, al final de ruegos y ruegos, al final decidieron hacerse amiga de Yamai, o bueno, casi amiga, ya que hay un poco de desconfianza aún, y más de parte de Tadano. Y ahí acaba el capítulo 4. En el capítulo 5 aparece nuestra querida... Ya me olvidé tu nombre, la verdad, así que digámosle pelirrosada. Como siempre, la rival de Komi, intentando superarla ahora en las pruebas físicas. Y bueno, como era obvio, Komi-san ganó en todas. ¡Qué humillada! En otro día, Najimi estaba contándole un chismecito a nuestro querido Tadano. Pero llegó Komi y al final Najimi cambió el tema de conversación para decirle a Komi a ver si pueden ir a su casa. Que obviamente ha dicho que sí, aunque con un poco de inseguridad. Así que bueno, una vez en la casa aparece la madre de Komi, que se llama Shuko Komi, o Komi Shuko. No sé aún el orden de eso. Pero bueno, una vez en el cuarto se pusieron a hacer un montón, pero un montón de tonterías que no tienen ningún sentido. Pero bueno, aunque sea para pasar el tiempo como unos amigos. Pero bueno, al final de la noche, Tadano y Najimi se fueron del cuarto de Komi y más bien de la casa para simplemente dejar a Komi-san por fin un poco de paz. Hasta que de repente recibió un mensaje de Najimi que al parecer Najimi tomó una foto sin querer queriendo de los tres juntos. Y al parecer a Komi-san le gustó muchísimo, ya que le pidió inclusive a su madre que le comprara un cuadro de fotos. En otro día, Komi-san quería irse a un restaurante de ramen, pero obviamente con sus amigos, porque si no pasaría un poquito de vergüenza. Y de repente, mágicamente, aparece Agari épicamente, ya que ella es una experta del ramen. Pero bueno, ya en el local, al parecer existen unos mandamientos del ramen o reglas del ramen. No tiene ningún sentido, la verdad, pero bueno, cosas del anime. Pero bueno, al final de todo, eso fue divertido para Komi-san, aunque no para el resto, ya que hay dos personitas que puede que terminen en el baño muy pero muy pronto. En otro día aparece otra nueva personaje, la cual la llamaremos Omoharu Nakanaka. Literal así es su nombre, pero me da risa. Que al parecer es una Chunibyu, o algo así se mencionaba, creo. O bueno, les explico de la manera más fácil. De una persona que intenta fingir ser un personaje de anime en la escuela secundaria. Pero bueno, simplemente se presentó frente a Komi-san, Najimi y Tadano diciendo un montón de cosas sin sentido, ya que al parecer proviene de un anime muy pero muy isekai. Que justo Tadano se sintió muy identificado, ya que él en sus tiempos también era lo mismo. Pero bueno, un poco de weas por ahí, un poco de weas por allá, inclusive su ojo se le ardió, no tiene ningún sentido, pero bueno, cosas del anime. Y justo después de ese espectáculo, a Najimi le recordó su vida pasada de Tadano, la cual él también era exactamente lo mismo en su época. Que contándolo de una historia más resumida, al parecer el Tadano del pasado se enamoró de una minita por ahí en su escuela. Y obviamente como él pensaba que estaba en un anime, aunque bueno, está en un anime, pero pensó que su vida estaba en un anime, ¿me entienden, no? Y después de hacer un montón de locuras, pues al final decidió declararse de una manera más normal. Y aquí es cuando Tadano se le rompe su kokoro y le dan un golpe duro de la realidad, la cual es el rechazo. Y lo rechazaron por la razón de ser el mismo, o sea, ser un personaje de un anime, aunque están en un anime, pero bueno,
¿Me entienden, no? Pero en pocas palabras, por ser un rarito. En otro día, al parecer, había una actividad en educación física en el que se necesitaba una pareja. Así que nuestra queridísima Nakanaka intentó ser la pareja de Komi-san, pero obviamente la multitud le ganó y simplemente la dejaron solita. Pero al parecer, un guionazo pasó y Komi-san decidió acercarse un poquito a Nakanaka. Perdón. Ofreciéndose ser su pareja. Y pues al final todo fue bonito, ya que al final han sido pareja juntas en la actividad de educación física. Pero bueno, al final la Nakanaka arruinó todo ese momento bonito, ya que empezó a hablar tonterías como si estuviera en un anime, aunque sí está en un anime, pero me entienden, ¿no? Y al final Tadano salió de la escuela muy cansado, ya que bueno, es el presidente y tiene que hacer mucho papeleo. Y oh, sorpresa, Komi-san aparece mágicamente dando como una excusa de que estaba mucho tiempo en la biblioteca y se le hizo muy tarde. Pero bueno, después de una caminata juntos bajo un paraguas, ya que justito estaba lloviendo y tuvieron que compartir el paraguas, al final de la travesía Tadano decidió preguntarle si es que en verdad la estaba esperando o en verdad estaba en la biblioteca. Y bueno, obviamente todos sabemos la respuesta y pues Tadano se emocionó demasiado. Y ahí acaba el capítulo 5. En el capítulo 6 aparecemos muy cómicos, ya que Komi-san quería intentar hacer reír a Tadano con uno de sus chistes bien malos, que no sé ni siquiera de dónde salieron, ya que ni yo escuché esos chistes, pero bueno, y al final decidió pedirle a Tadano a ver si puede hacer un buen chiste para que haga reír a todos. Y obviamente Tadano también es muy malo con los chistes y dijo uno peor inclusive que la de Komi-san, pero al parecer a Komi-san le gustó muchísimo. Luego en ese mismo día al parecer es hora de irse de compras, porque al parecer Komi-san necesita nueva ropa para vestirse, así que nos vamos al centro comercial donde, al parecer Komi-san no sabe escoger la ropa, ya que su mamá es la que escoge la ropa para ella. Y así es cuando empieza una pasarela de Komi-san. Empezamos con la ropa que escogió Najimi, que al parecer era muy... Bueno, a mí me gusta, pero creo que a otros no. Luego seguimos con la ropa que escogió Yamai-san, que está muy bonito, pero muy caro. Y luego seguimos con la elección de Agari, que eso parece más pijama que ropa para salir. Al final sale la opción de Tadano, que es la opción más bonita, tranquila, cómoda y no muy cara. Así que al final ganó esa elección. En otro día, Komi-san decidió irse a un salón de belleza justo con el traje que escogió Tadano. Y aquí es cuando se presentan dos nuevos personajes. La pelimarrona se llama Kamiko Arai, que es la asistente de la dueña, la cual se llama Maki Karisu. Así que bueno, Komi-san quería entrar, pero de repente justo vio a la peli marrona en su camino y al final se puso muy nerviosa. Pero al final vino la peli blanca para que simplemente pase tranquilamente. Y así es cuando empieza la sesión de belleza, en la cual al final de todo no tuvo mucho cambio físico que digamos, pero servicio, ¿no? En otro día al parecer es la época de los exámenes y como siempre Najimi no le gusta para nada ese día. Así que al parecer tuvieron la idea de irse a la biblioteca para tener un lugar más tranquilo para estudiar. Pero una cosita antes de eso, ya que al parecer en la biblioteca hay una persona a la cual de que si haces 3 veces ruido, pues te sacan de la biblioteca a punta de palazo. Así que pues ellos intentaron mantenerse lo más serios posible, pero como siempre Najimi arruinando todo, inclusive han puesto un juego y bueno, al parecer como ya era obvio, pues al final terminaron siendo golpeados los 3. Pero miren al lado bueno, los 3 aprobaron. En otro día al parecer es un día muy caluroso y Komi-san no tiene para nada, pero nada mejor que hacer más que estar echada en su cama, ya que bueno, ella no sale. Y por otro lado pues Tadano es lo mismo, ya que es más antisocial que Komi-san. Pero bueno, de repente a Najimi se le ocurrió una gran idea de irse a la piscina e invitar a Komi-san, a Tadano y solamente a ellos dos. Pero ¿por qué digo solamente a ellos dos? Pues bueno, pronto lo van a descubrir. Y ahí es cuando acaba el capítulo 6. En el capítulo 7 empieza el día de la piscina, así que Komi está preparando sus cosas para ese día. Aunque bueno, llegó media hora antes, la verdad. Pero es mejor llegar temprano que tarde. Así que bueno, al final llegó Tadano y Najimi y se fueron de camino hacia la piscina. Pero, caray, al parecer Najimi se había olvidado que había invitado a Agari también. Pobrecita. Pero bueno, ahora que están todos, ahora sí podemos llegar a la piscina. Aunque... Oigan, pero si yo no invité a nadie más. Así es, se han colado unos sapos. Así que bueno, todos se van a cambiar a su traje de baño, aunque Najimi no sé... Bueno, suerte que había baños mixtos para cambiarse. Y al final todas las chicas y Najimi han estrenado sus trajes de baño. Y como siempre nosotros los hombres juzgando desde la vista. Así que bueno, diversión por aquí, diversión por allá, un tobogán, el Tadano consiguió un nuevo fetiche con el pelo de Komi-san. Han jugado a quien aguanta más la respiración, todo contento, casi me ahogo también. Komi se ganó un montón de bebidas por ganar el juego y bueno, todo feliz, todo contento, ¿no? Hasta que de repente... ¡Shoko!
Komi había tenido un pequeño accidente, pero no fue tan grave ya que simplemente se raspó la rodilla. Así que bueno, Komi-san nomás dijo que no se preocupen por ella, que sigan divirtiéndose sin ella, y bueno, Najimi nomás le hizo caso para simplemente seguir la corriente. Y ahora Komi está sola, solita, hasta que de repente llega Tadano épicamente, y simplemente es para dar motivación y alegrías a Komi-san, ya que bueno, la ve toda solita, toda indefensa, y obviamente cualquiera quisiera subirle el ánimo. Así que bueno, para seguir la onda, Tadano le dio la mano para levantar a Komi y así tener un momento romántico. Aunque bueno, llega Najimi de repente arruinando el momento romántico como siempre, y pues nada, guerra de pistolas de agua. Y bueno, ya después de salir de la piscina, pues todos estaban muy cansados y simplemente están regresando a sus casas. Aunque bueno, Yamai-san estaba un poquito despierta aún. Pero bueno, dejémosla disfrutar el momento. En otro día es el día padre e hija. Y aquí conocemos al padre de Komi, que también tiene problemas de comunicación. Al parecer eso es hereditario. Pero bueno, eso es lo menos importante, ya que el padre de Komi simplemente quería salir con su hija de camino a la biblioteca. Y bueno, se pararon a un puesto para comer helado y hablar, entre muchas pero muchas comillas, sobre la escuela y bueno, cosas de padre e hija. Pero bueno, ya llegando a la biblioteca, pues el padre tiene que despedirse. Y bueno, ya dentro de la biblioteca, pues Komi ya eligió el libro que quiere llevarse y simplemente llegar al mostrador. Aunque bueno, tiene, ya sabes, problemas de comunicación y ni siquiera puede acercarse a la señorita. Así que nomás se sentó y empezó a leer desde ahí. Hasta que de repente un bebé llorando aparece épicamente, que al parecer ve a Komi con la cara intimidante. Y pues bueno, al parecer el bebé se traumó. Y pues Komi se puso muy pero muy nerviosa y no sabía qué hacer. Así que lo único que se le vino a la cabeza es simplemente sonreír. Y funcionó. Y bueno, después de calmar al bebé, aparece Tadano épicamente, ya que simplemente quería entregar un libro que tenía hace mucho tiempo. Pero al parecer se lo olvidó porque sí. Pero bueno, en la tarde ese mismo día, pues Komi se puso a jugar un ratito en los jueguitos del parque. Un columpio por ahí, un tobogán por ahí, unas weadas con las que tienes que escalar por ahí, una wea que no conozco. Pero bueno, aparece Tadano épicamente de nuevo, ya que se había olvidado de entregar el libro y está regresando a la biblioteca. Pero otra vez se conmovió por el momento y Tadano se lo olvidó. Entrega tu libro, maldita sea. Y ahí acaba el capítulo 7. En el capítulo 8 es el día de la reunión familiar. Y bueno, Komi fue a visitar a sus tíos, a su prima y a su abuela. Y bueno, como ese reencuentro, pues todos empezaron a socializar, excepto Komi, hasta que de repente aparece la prima de Komi-san, cuyo nombre es Akira. Así que bueno, después de esconderse estratégicamente, pues al final decidió revelarse. Aunque, chucha, desapareció. Pero Komi aparece detrás épicamente y también tenebrosamente, ya que la había asustado y ahora Komi está más pero más preocupada. Pero justito se le vino la idea de hacer de cosquillas y al parecer fue efectivo. Así que bueno, fortaleciendo lazos. Así que pues nada, unas cositas por ahí, unas cositas por allá, unos juegos por ahí. Pero bueno, la madre de Komi le hizo recordar que tiene que visitar a la abuela para contarle sus experiencias y recibir consejos. Chucha, ha regañado a su padre. Pero bueno, ya es el turno de Komi. Y bueno, después de estar en un interrogatorio respondiendo a cada pregunta con un sí o un no, la última pregunta que le dejó en shock es de que si está enamorada de alguien. Y bueno, creo que todos sabemos a quién se está refiriendo, ¿no? Pero bueno, no hay que apresurarse en esas cosas. En otro día, o más bien en otra noche, es el día de los fuegos artificiales, o más bien de los festivales, donde Tadano aparece con un yukata épicamente, o no sé cómo se llama ese tipo de vestimentas, pero creo que se llama yukata, esperando a Komi y también a Najimi, ya que Najimi tuvo la idea de venir a este lugar. Y bueno, dicho y hecho, Komi aparece épicamente, bueno, bellezamente se podría decir, ya que está bonita. Pero el que se aparece épicamente es Najimi, ya que está viniendo con un chingo de amigos. Así que bueno, unas caminatas por ahí, una caminata por allá, unos jueguitos por ahí. Chumpitas, apareció de nuevo la pelirrosada, esta vez compitiendo en un juego de disparar con una escopeta en un corcho. Bueno, creo que está mal dicho, ¿no? Es el corcho dentro, ¿me entienden, no? Y pues como es obvio, ha perdido. Así que bueno, siguiendo con los juegos, pues ahora están jugando al juego de la galleta. O sea, de romper con una figura, bueno, se han visto Squid Games, ¿no? Pero al parecer Komi tiene algo que decirle a Tadano. Tú también. Es muy bien. Y sí, seguramente se preguntarán, oye Sony, ¿por qué dijo eso? Pues porque cuando se vieron la primera vez en Yucatán, Komi quería decir eso, pero no trajo su libro para decirlo, así que tiene que llegar un momento adecuado para decir eso, ¿no? Y como siempre, pues Tadano se emocionó mucho. Así que bueno, luego de eso, su pandilla aparece épicamente, simplemente para pasar el rato con ellos. Así que bueno, un juego de la suerte por ahí, unas pérdidas por aquí. Hito, tienes que vengar mi muerte. Yo no tengo dinero, güey. Una victoria inesperada de parte de Komi, agarrando sus peces tranquilamente hasta que, ha perdido
apareció la chica Nakanaka, que al parecer ella es una espantapeces. Así que bueno, se agarró uno de por ahí y se fue épicamente. Así que bueno, una caminata entre amigos por ahí, hasta que de repente Komi se pierde y no sabe dónde está parada. Pero bueno, suerte que Tadano estaba ahí también. Así que bueno, se fueron a un lugar a esperar a la gente, han hablado un poco de tranquis y bueno, Komi escribió un mensajito por ahí en la tierrita, indirectamente para ya saben quién. Pero bueno, no quieren que avance muy rápida la relación. Pero bueno, en otro día es hora de visitar la casa de Tadano, donde aparece la hermana, la cual se llama Hitomi. Así que bueno, todos se presentaron con ella, todo normal, todo correcto, hasta que de repente Hitomi sospechó de algo. ¿Cómo rayos le hizo Tadano para atraer a chicas tan bonitas a la casa? Y bueno, creo que es una respuesta muy obvia, ¿no? Porque es el prota. Bueno, Najimi vino a anunciar algo de la cual es la razón por la cual visitan a Tadano, y es que no hizo su tarea, así que necesita ayuda para terminarla. Así que bueno, después de avanzar un poco la tarea, tener muchos pero muchos recuerdos muy pero muy bonitos, y todo se puso un poco tristón, ya que el verano estaba a punto de acabar. Pero bueno, el tiempo siempre pasará. Y tristemente, ahí acaba el capítulo 8. En el capítulo 9, pues bueno, empezó la época escolar. Ya acabó el verano y todos los estudiantes están animados. Qué mentira acabo de decir. Pero bueno, acá se presenta otra nueva personaje, cuyo nombre es Nokoko Inaka, que al parecer ella se considera una campesina. Así lo dice, no es que yo lo diga por insultón, no, así lo dice. Qué bueno, cuyo objetivo de ella es ser una chica de ciudad. Así que bueno, ella intentó hacer cambios como recortar su falda, ya que antes la tenía más larga y ahora la recortó 2 centímetros. Un gran cambio. Pero bueno, de repente vio a Komi-san tranquilamente y Najimi le pidió otro pedido absolutamente largo a Komi-san de nuevo. Y ahora quiere que Komi-san se vaya a un subway, algo así creo que se llamaba, weón. Así que bueno, Inaka fue a perseguirla, o técnicamente acosarla, ya que la estaba viendo desde lejos. Así que bueno, una vez llegado a subway, pues creo que ya sabemos todo qué pasa. Komi no puede ni siquiera decir una sola palabra, y bueno, con su encanto recibió el pedido, aunque ya saben perfectamente que no es el pedido que ella quería. En otro día, al parecer Nakanaka perdón, le ha pedido a Komi-san de que si puede venir a su casa a pasar un rato de juegos. Y bueno, Komi-san aceptó amablemente. Así que bueno, una vez en el cuarto más soñado por todos, incluyéndome, pues Nakanaka ahora tiene que entretenerla o simplemente distraerla, ¿no? Por algo la invitó. Así que bueno, no tenía una mejor idea más que hacerla entretener con videojuegos. Pero bueno, al parecer Komi ni siquiera entiende el juego que está jugando, así que bueno, no tenía otra mejor opción que invitar a Najimi y a Tadano. Bueno, a Tadano no, porque era supuestamente una reunión de chicas, pero bueno, Najimi ni siquiera sabemos qué es. Y bueno, como ahora hay 4 personas, pues decidieron jugar a la parodia de Smash Bros. Así que bueno, después de que todos hayan seleccionado su personaje, pues es hora de la pelea. Nakanaka y Najimi están tryhardeándola todo el rato en este jueguito, pero por otro lado está Tadano explicándole a Komi apenas cómo moverse. Así que bueno, siguiendo con los tryhards, pues unos golpes por ahí, unos golpes por allá, unos discursos ahí como si estuvieran en un anime, pero bueno, me entienden, ¿no? Y bueno, Najimi estaba a punto de dar el último golpe y ganar este enfrentamiento, hasta que de repente Komi-san le tira lodo épicamente, haciendo que se distraiga y que Nakanaka al final dé el golpe final. Y bueno, Nakanaka ganó. En otro día es el día del trabajo. Bueno, trabajo de Najimi, ya que Najimi es la que invitó a Komi-san, ya ese oso polar. Pero bueno, el trabajo consistía básicamente en entregar servilletas a las personas. Así que bueno, después de que Komi haya visto el ejemplo que hace Najimi, pues al final se motivó un chingo e intentó hacer lo mismo. Pero bueno, luego se le olvida que tiene que hablar para entregar los pañuelos, así que se desmotiva tristemente. Pero bueno, aparece una random que necesita un pañuelo urgentemente. Y bueno, justito ve a Komi-san con un pañuelo, pero al parecer no puede pedirle un pañuelo, ya que Komi-san tiene que ofrecerle. Así que bueno, después de leerle la mente, pues le entrega el pañuelo y al final sale su soplido de ya saben dónde. Y al parecer mágicamente Komi-san está entregando pañuelos a casi todo el mundo, y de repente aparece Yamai-san raramente, ya que no sé qué rayos hacía ahí. Y al final de la jornada los pañuelos ya se habían acabado. Y bueno, Najimi dice que va a repartir los ingresos entre los 3. Y todo terminó muy pero muy bien, creo. Y por cierto, el oso era Tadano. En otro día, al parecer es un día muy pero muy tranquilo, hasta que de repente Komi-san le ve a Tadano una semilla de algo, no sé si es de sandía o de... Pero bueno, al parecer Komi-san tiene que decirle que se saque la semilla, ¿no? Pero obviamente como no puede hablar, pues no sabe cómo decirle. Así que bueno, como no sabe qué hacer, pues al final llega Najimi, pero al parecer también tenía un pedazo de semilla de sandía o de qué fruta será. Pero bueno, esto va a estar peor, porque al parecer Yamai-san también, Nakanaka también
bien, todo el mundo al parecer tiene una semilla. Y yo, era una pesadilla. Pero bueno, en otro día es el día de los apodos, ya que al parecer Komi para observando que Tadano y Najimi se paran diciendo puros apodos. Pero bueno, Komi también quería un apodo de parte de Tadano y pues al parecer se lo pidió amablemente. Pero obviamente como Tadano es un poco, ya sabes, guardado, no puede decirle casi nada, ya que al parecer es una waifu muy pero muy respetable. Y bueno, después de unos intentos bien pero bien fallidos, ahora le toca a Komi, que obviamente también es un intento fallido, ya que ella ni siquiera puede hablar. Y bueno, al final los dos se rindieron y, verdad, la semilla, Najimi al final le dijo que se la quite. Y ahí acaba el capítulo 9. En el capítulo 10 es el día del festival deportivo, y aquí es cuando aparece una nueva personaje que también es un poco de relleno, la cual la llamaremos Chica Nexuno, la chica humilde. Y bueno, a esta le podemos considerar la rival de Komi, y no como la pelirrosada que vimos anteriormente. Esta sí es una verdadera rival. Así que pues nada, unos juegos deportivos por ahí, unos juegos deportivos por allá. Agari saltando con dos grandes razones y Tadano haciéndose la maratón de su vida debido a una gran motivación de parte de Komi-san. Sigue adelante. ¡Corre! Y llegó en tercer lugar. Pero bueno, justito por mera coincidencia empezó a llover y justito de repente aparece la madre de Komi épicamente, en la que bueno fue simplemente para visitar a su queridísima hija. Pero bueno, aquí es cuando empieza la verdadera carrera, o más bien la carrera de relevos, en la que Komi y la color humilde, la vamos a llamar porque ya me olvidé su nombre, van a competir a muerte. En la que bueno, corridas por ahí, corridas por allá, y de repente la definitiva carrera está por comenzar, hasta que de repente... Sí, justita por necesidades del guión, Komi se cayó lamentablemente. Pero bueno, obviamente Komi nunca se rinde, así que siguió intentándolo, pero lamentablemente no le ganó. ¿Por qué? Bueno, no sé, la verdad, necesidades del guión, quizás el guión no lo quiso así. Pero bueno, no le quedaba más que aceptar la derrota. En otro día... Chucha, ¿qué te pasó, Tadano? Bueno, hay que añadirle un poco de contexto a esto, ya que como bien sabrán, Tadano es el presidente de la clase y por lo cual, por ser presidente, tiene un montón de tareas. Pero bueno, aquí se presenta otra nueva personaje, la cual llamaremos Nene Onemine, que bueno, cuyo objetivo de ella es ayudar al pobre Tadano. Míralo nomás, todo desgastado. Pero bueno, más que nada también lo ayuda debido a que la profesora hija de su rey, asterisco, lo censura asterisco, hace que Tadano haga las tareas de ella. Pero bueno, después de ayudarle con sus tareas, le pregunta si es masoquista, lo cual es una pregunta muy random, seguramente dirán. Pero bueno, obviamente todo es malentendido y pues nada, todo bien, todo correcto hasta que de repente... ¡Uy! ¿Qué haces ahí, Komi-san? Así es, aquí es cuando vemos por primera vez los celos de Komi-san. Pero bueno, ya era tarde, oh, qué cositas, ¿no? Y pues como siempre la queridísima Nene va a ayudar al pobre Tadano. Así que bueno, Tadano le pide amablemente a Komi que se vaya a su casa ya que va a tardar un poquito con ella. Así que bueno, Komi se va toda triste, toda solita, ya que bueno, ya saben, piensa que no le puede ayudar en nada, lo cual ayudar puede. Así que como había dicho antes, Komi regresa épicamente, pidiéndole a Tadano a ver si también puede darle una mano. Así que bueno, como Nene ve la buena química que están teniendo ellos dos, pues lo deja solitos épicamente. Pero bueno, en otro día, Nene se reúne con Komi y Tadano, pero la razón principal de que se reunió con ellos es para decirle a Komi-san de que ya sabe el secretito. Pero bueno, como Nene es una buena amiga, obviamente no le va a decir a nadie sobre lo de ellos, ya que bueno, es un secreto. Uno entre amigas. En otro día es el día de las fotos, ya que bueno, Komi-san tuvo un montón de ganas de tomarse fotografías con sus amigos, hasta que de repente se une Yamai-san de metiche. Así que bueno, fotito por allí, fotito por allá y fotito por aquí. Todo salió bien hasta que de repente Komi vio algo en la máquina de garra, y eso obviamente le llamó la atención a Tadano, al simple hecho de que al día siguiente se lo regale como un obsequio. Pero al parecer Komi-san ya le ganó al pobre Tadano, ya que de repente se regresó al mismo lugar con Najimi para conseguir ese llaverito de gatito. Así que bueno, pues para no pasar vergüenza, Komi-san le ofreció un intercambio de llaveros y así tener un amuleto entre ellos. Y aquí acaba el capítulo 10. En el capítulo 11 es el día del festival cultural. Y bueno, obviamente toda la clase está peleando por cuál tema deberían elegir para realizar su propio evento. Desde un café mate, una casa de terror, un concierto, un juego de golpear
qué masoquista. Hasta que de repente Tadano le preguntó a Komi qué es lo que en verdad quería. Y bueno, al final le gustó el café Mei. Así que dicho y hecho, manos a la obra. Y aquí es cuando se presenta una nueva personaje, la cual llamaremos Kaede Otori, que es una personaje muy pero muy relajada, la cual ahora tiene una misión ya que no hay materiales suficientes para hacer el café Mei. Así que Kaede junto a Komi y a Nene le encargaron la misión de conseguir más materiales en la tienda. Sí, así habla la personaje por si se preguntan. Pero bueno, una vez en la tienda pues todo estaba yendo muy pero muy normal, hasta que de repente Kaede desaparece épicamente. Pero bueno, miren el lado bueno, al final la encontraron. Ya en la tarde pues al final todo resultó muy pero muy bien. Es más, Komi-san consiguió una nueva amiga. Pero bueno, en otro día es hora de repartir los volantes para promocionar el café Mei. Así que bueno, se fueron de lugar por lugar, de aquí por allá, hasta que justito por mera coincidencia se reencuentran con el bebé que estaba lloriqueando en uno de los capítulos anteriores. Que bueno, al parecer el bebé recuerda a Komi como... ¿quién lo diría? Así que bueno, ese mismo día, en la noche, pues al parecer... oh chucha, ¿qué pasó, weón? Al parecer todos están muy pero muy muertos. Pero esos ánimos ya se levantaron, ya que al parecer las chicas y Najimi han preparado arroz con... no sé cómo se llama ese tipo de comidas, a ver si alguien me lo puede decir. Pero bueno, todo estaba resultando bien hasta que... un momento, uno de ellos lo debió haber hecho Komi. Y aquí es cuando empieza el momento de detectives, ya que al parecer ahora están investigando cuál es el que realizó Komi. Y oh, justito por mera coincidencia, el que hizo Komi le tocó a Tadano. Así que bueno, ya en otro día, por fin es el día del festival cultural. Y bueno, como es obvio, todas las chicas y Najimi se han vestido de maids. Hasta que de repente aparece otro nuevo personaje que a la firme ni siquiera voy a decir su nombre porque creo que solo aparece este capítulo, cuyo objetivo de él es calificar y criticar todos los café maids del mundo. Así que bueno, ya en el café maid de Komi-san pues todo estaba yendo muy pero muy normal, hasta que de repente aparece la mismísima Komi-san épicamente, obviamente mostrando sus encantos de chica que no puede comunicarse, lo cual dejó muy confuso al pobre señor de los café maids. Pero bueno, a nadie le importa eso, ya que ahora mismo viene el Tadano Trapo. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! Seguramente va a quedar bien bonita. ¡A la bestia! Sí, a la vez. Siguiendo con el resumen, justo aparece la madre de Komi-san épicamente. Y más bien desafortunadamente, ya que justito de repente se ve a Tadano. Pucha, qué incómodo. Hasta que justito de repente aparece el hermano de Komi-san también épicamente, lo cual ya solo con su mismísima aparición ya conquistó a muchas pero muchísimas waifus. Y también justito aparece la hermana de Tadano épicamente, lo cual, bueno, esto es cada vez más incómodo. Pero bueno, foto para el face y ya de regreso a casita. Y al final del capítulo pues Tadano se sintió muy pero muy cansado y avergonzado. Y bueno, justito Komi-san aparece de repente diciéndole que le queda muy bien ese traje de maid, lo cual razón no le falta. Y aquí es cuando acaba el capítulo 11. En el capítulo 12 es la mismísima continuación del capítulo anterior. Y al parecer a Najimi se le prendió la mente de tiburón y ahora está intentando sacar más ganancias de parte de esto, utilizando a las sirvientas para conseguir platita. Lo cual al final, oh caramba, sí le sirvió. Pero no por mucho tiempo, ya que la profesora llegó y bueno, castigo. Pero dentro de un ratito a Najimi ya se le pasó y ahora tiene la brillante idea de utilizar a Komi-san como un imán para atraer más clientes. Pero bueno, más tarde ven que están haciendo el juego de grita tu pasión, que es más que nada contar tus más grandes secretos a todas las personas desde un edificio alto. Pero bueno, obviamente como somos muy chismosos, pues simplemente nos acercamos para escuchar lo que dice. Ah, y también porque a Najimi se le ocurrió la brillante idea de usar a Komi-san como más publicidad. Así que bueno, justito de repente aparece Yamai-san épicamente, dando una declaración muy pero muy obvia. ¡Ay, quiero confesar! ¡Mi deseo más profundo! Me llega al pincho tu confesión. Pero bueno, en simples palabras, pues simplemente está declarando su amor hacia Komi-san. Lo cual, bueno, con esa cara yo me quedé, no sé con qué cara se quedarían ustedes. Pero bueno, ahora es el turno de Komi-san, que justo en el momento dice una frase muy pero muy épica.
Sí, demasiado épica como para entenderla. Pero bueno, miren el lado bueno. Al final todo fue divertido. Y ya, le regalaron orejitas de gato. Pero justito de repente vinieron los del club de meditación para aplicarle la, entre comillas, meditación a la pobrecísima o pobrecísimo Najimi. Envían sus oraciones. Que en paz descanse. Pero bueno, justito de repente Tadano y Komi se reúnen con Nene y Otori Kaede, que vete a saber qué rayos hacía en el bote de basura. Pero bueno, eso será otra historia. Así que bueno, como no hay que desaprovechar los festivales culturales, pues se han ido a visitar cada lugar. Lugar por ahí, lugar para allá. Diversión por aquí, diversión por acá. Hasta que justito de repente se nos pasa el tiempo y ya es de tarde. ¿Por qué me siento tan nervioso de pronto? Esa no es de nuestra incumbencia, porque ahora es el momento de definir al ganador del festival cultural, lo cual iba a ser el Café Mate, pero debido a las cositas que hizo Najimi, pues al final el premio se canceló. Así que bueno, Najimi intentando sacar el lado bonito de las cosas, lo cual nunca fue bonito. Queríamos el premio, pero cuando Komi lo escribe, ahora todos se ponen muy pero muy sentimentales. Así que bueno, justito de repente es la hora del baile, lo cual bueno, ya no es sorpresa que todos se peleen por intentar bailar con Komi-san. Pero justito de repente Tadano le pide a Komi-san de que si pueden bailar. Así que bueno, pasito para allí, pasito para allá. Todo es tan romántico en este lugar. Hasta que de repente Najimi se entromete y bueno, ya pasó el momento romántico, ya se puso un momento de amigos. Así que bueno, ya en la noche es el fin de todo, o sea, el fin del festival cultural. Y bueno, como han ganado, entre comillas, porque no recibieron ningún premio, es hora de celebrarlo en el karaoke. Que bueno, todo chido, todo chévere por el momento, ya que todos estaban cantando, inclusive Komi. Bueno, Komi podría decirse que no cantó, pero considerémosle que cantó para que no me funen ya. Y al final sale un karaoke conjunto. ¿Vas, Choco? Empieza. Y aquí es cuando acaba el capítulo 12. Y también acaba la temporada 1. Hasta que de repente Esta historia continuará.